Hola, estoy un poco dividida y espero que puedan ayudarme a aclarar esta situación. Tengo 32 años y estoy tratando de decidir qué hacer con mis padres, de unos 60 años. Ellos quieren volver a tener contacto conmigo, pero la situación es complicada y necesito ayuda para ver cómo manejarlo. Voy a contarles un poco más de ellos y de mi relación con ellos antes de entrar en detalles. Al crecer, mis padres siempre fueron muy estrictos conmigo. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Si sacaba una A, querían saber por qué no era una I. Si elegía algún pasatiempo, lo criticaban por no ser lo bastante útil. Su actitud no era abiertamente abusiva, pero siempre encontraban la forma de hacerme sentir que estaba fracasando de alguna manera. Cuando tomaba decisiones importantes, actuaban como si yo fuera incapaz de pensar por mí misma y hacían todo lo posible por entrometerse en mi vida. Ahí fue cuando las cosas explotaron más adelante. Cuando tenía 23 años, me casé con mi exesposo, Jaque. Éramos novios de la preparatoria, así que pensamos casarnos en cuanto termináramos la universidad y nos acomodáramos un poco. Por primera vez, mis padres parecían aprobar mi elección de pareja. Viéndolo ahora, creo que les gustaba él porque venía de una familia acomodada y parecía tener su vida organizada. Pero después de casarme con Jaque, todo se puso mal para mí. En cuanto nos casamos, fue como si se activara un interruptor dentro de Jaque y se convirtiera en una persona horrible. Se volvió extremadamente manipulador y controlador. Me criticaba constantemente, me aislaba de mis amigos y tenía un carácter muy explosivo. Las cosas empeoraron tanto que cada día era como caminar sobre cáscaras de huevo. Sé que muchos se preguntarán por qué no lo dejé tan pronto vi su cambio de comportamiento, pero quiero que sepan que no era tan fácil para mí. Apenas tenía una noción de lo que era una relación sana. Además, era muy joven y pensaba que estaba enamorada. Creía que Jaque estaba pasando por un momento difícil y que no sabía manejar sus propias emociones, así que las descargaba en mí. Sé que suena ingenuo, pero lo quería. Traté de convencerme de que solo necesitaba estar más presente para él. Pero después de años soportando sus tonterías, me di cuenta de que necesitaba dejarlo y que ninguna conversación o reclamo cambiaría cómo me trataba. Me tomó tiempo juntar los fondos necesarios, pero cuando finalmente decidí escapar, fui con mis padres en busca de ayuda. Solo acudí a ellos porque les había contado abiertamente cómo era Jaque. Empecé a hacerlo unos meses antes de planear dejarlo porque pensé que me ayudarían. Viéndolo con retrospectiva, debí suponer que no lo harían, porque cada vez que les contaba algo que Jaque decía o hacía, se las arreglaban para hacerme sentir mal en lugar de apoyarme o al menos consolarme. Así que, cuando corrí a pedirles ayuda, se enojaron conmigo. Dijeron que estaba siendo inmadura por echar a perder mi matrimonio y que tenía que aguantar porque divorciarse era muy vergonzoso. Creo que lo peor que hicieron en ese momento fue decirle a Jaque dónde me estaba quedando. Mi plan era quedarme con ellos 2 semanas mientras hablaba con él sobre el divorcio, porque sabía que perdería la cabeza y podía lastimarme si seguía viviendo con él. No quería que supiera dónde estaba y pensaba que, si llegaba a descubrirlo, al menos estando con mis padres, él no se atrevería a hacerme nada. Pero, después de quedarme con ellos solo 3 días, terminaron llamando a Jaque para decirle que yo estaba con ellos y que podía pasarse cuando quisiera para hablar conmigo. Creían que me estaban ayudando a reconciliarme, pero en realidad me pusieron en un gran peligro. Por suerte, Jaque no hizo más que llorar y suplicarme que regresara. Pero después de eso supe que no podía contar con mis padres para nada. Me fui de su casa y terminé quedándome con una amiga. Dejé de hablar con ellos casi por completo, pero aún así me llamaban con regularidad para saber de mí y decirme lo equivocada que estaba al seguir adelante con el divorcio. Pasó un tiempo, pero cuando el divorcio se finalizó, nunca más supe de mis padres. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una tarjeta de felicitación en días festivos. Fue como si no existiera. Al principio, esto me destrozó. Pasé meses llorando porque mis propios padres me habían dado la espalda. Pero con el tiempo me di cuenta de que no podía quedarme anclada en eso para siempre, porque tenía problemas más grandes que resolver. Literalmente tuve que reconstruir mi vida desde cero. Los años siguientes fueron duros, pero me cambiaron la vida. Me mudé a otra ciudad y empecé terapia, lo cual me ayudó a sanar tanto del abuso de Jaque como del abandono de mis padres. Trabajé muchísimo para establecer mi carrera como diseñadora gráfica, algo que siempre me había apasionado. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar.
Hace unos 2 años conocí a Eric, 36, quien ahora es mi esposo. Él es amable, me apoya y es todo lo que Jake no era. Tiene una hija de 10 años, Sophie, de una relación anterior, y hemos formado una pequeña y hermosa familia juntos. Nos casamos hace unos meses y, finalmente, la vida se siente estable y feliz. Ahora voy a explicar la situación que me trae aquí. Hace aproximadamente un mes, un cineasta local lanzó un documental de advertencia sobre abusos financieros y emocionales. Uno de los casos principales en el documental era Jake. Evidentemente, no seguía en contacto con él después de nuestro divorcio, así que no tenía idea de por qué estaba en ese documental. Lo vi y me horrorizó. El documental hablaba de cómo había manipulado económicamente y emocionalmente a varias mujeres, hecho negocios sospechosos e incluso timado a gente por miles de dólares. Yo sabía que Jake podía portarse muy mal y tratar mal a su pareja, pero jamás esperé que sus acciones se convirtieran en una advertencia para todo el pueblo. No usaron su nombre real, pero los detalles eran tan específicos que cualquiera que lo conociera se daba cuenta de que era él. Después de que salió el documental, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Viejos amigos y conocidos me mandaban mensajes diciéndome cosas como vaya, esquivaste una bala y no puedo creer que pasaras por eso. Así fue como supe lo del documental. No me malinterpreten, me alegra que se mostrara la verdadera personalidad de Jake y que al fin recibiera la simpatía que merecía desde hace mucho tiempo. Pero la mayor sorpresa fue que mis padres se pusieron en contacto conmigo. Primero lo hicieron por mensaje de texto. Mi mamá me mandó un texto larguísimo y emocional, básicamente pidiéndome perdón por no haberme creído antes y pidiendo la oportunidad de remediarlo. Luego estaban los mensajes de voz de mi papá, diciéndome cuánto lo sentían él y mi mamá por cómo me trataron y cómo deseaban reconectar. Dijeron más cosas, pero en esencia sonaban como si en verdad se arrepintieran de la forma en que me trataron y sonaban desesperados por arreglarlo todo conmigo. La verdad no sé cómo sentirme al respecto. Mentiría si dijera que esto no me movió algo por dentro. Son mis padres, al fin y al cabo. Sé que en el fondo quiero tenerlos de nuevo en mi vida, pero al mismo tiempo no puedo olvidar cómo me trataron cuando estaba en mi peor momento. Nunca podré olvidar cómo me pusieron en peligro solo para satisfacer sus creencias. Obviamente, no he respondido a ninguno de sus intentos de contacto. No puedo hacerlo. En lugar de eso, me la he pasado mirando el teléfono, leyendo y releyendo sus mensajes, sintiendo un montón de emociones que no puedo identificar bien. Una parte de mí siente que tengo razón al ignorarlos. Me abandonaron cuando más los necesitaba y ahora solo me buscan porque les da vergüenza lo mucho que se equivocaron. Pero otra parte de mí piensa que debería darles una oportunidad. Después de todo, la gente puede cambiar, ¿no? He estado perdiendo el sueño por esto. Eric opina que no debería sentirme mal por cortar la relación, pero no es tan simple para mí. No sé si alguna vez podré volver a confiar en ellos, pero también siento que ignorarlos por completo podría ser demasiado severo. He avanzado mucho desde aquellos días oscuros y no quiero dejar que me arrastren de nuevo a viejas heridas, pero tampoco quiero arrepentirme de no haberlos escuchado. ¿Soy yo la persona obstinada por no querer a mis padres en mi vida después de todo lo que hicieron? ¿O estoy aferrándome demasiado al pasado? Actualización 1. Hola de nuevo. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. Sus perspectivas me ayudaron mucho a reflexionar sobre esto. Algunos de ustedes hicieron preguntas que me di cuenta de que no respondí, así que quiero aclarar algunas cosas antes de contarles lo que ha pasado desde entonces. Primero, muchos preguntaron por qué siquiera consideraba responder a mis padres. La verdad es que es complicado. He pasado años tratando de sanar del abandono y la traición, pero en el fondo aún existe una parte de mí que quiere creer que pueden cambiar. Supongo que también tenía miedo de que si los ignoraba por completo, terminaría arrepintiéndome más adelante. Otra pregunta fue sobre Jake y si mis padres sabían lo mal que se había portado durante el matrimonio. Les conté fragmentos y cosas sueltas en aquel entonces, pero nunca me tomaron en serio. Asumían que exageraba o que estaba siendo dramática. Solo les di detalles de verdad sobre el comportamiento de Jake unas semanas antes de que planeara huir de él, y ni entonces me creyeron. Pero supongo que mi estado mental no era el mejor para darme cuenta. Simplemente asumí que, como eran mis padres, me protegerían independientemente de que me creyeran o no. Obviamente, me equivoqué. Después de leer sus consejos, decidí que no podía ignorar la situación para siempre.
Pensé que la única forma de encontrar paz sería escuchar lo que mis padres tenían que decir. Así que me puse en contacto con ellos y acepté vernos en un lugar neutral, una pequeña cafetería a mitad de camino entre su ciudad y la mía. Pensé que de verdad se arrepentirían de cómo me trataron y que podríamos tener una conversación honesta. Desafortunadamente, no fue así. Cuando me reuní con ellos, parecían más interesados en justificar su comportamiento que en disculparse de verdad. Mi mamá siguió hablando de que no sabían que Jake era tan malo y de que el documental les abrió los ojos. Mi papá dijo que hicieron lo que creyeron correcto en ese momento y actuaban como si eso fuera suficiente para justificarlo todo. Sentí que estaban más arrepentidos de haberse equivocado que del dolor que me causaron. En un punto, mi mamá insinuó que, si yo hubiera manejado las cosas de otra forma, tal vez ellos no habrían malinterpretado la situación. Eso dolió muchísimo. Después de todo lo que pasé, todavía encontraban una manera de culparme aunque fuera un poco. Me di cuenta entonces de que no intentaban enmendar las cosas de verdad, sino más bien sentirse mejor ellos mismos. Les dije que no quería seguir conversando. Les dije que estaba feliz con mi vida tal como estaba y que quería que las cosas volvieran a como habían estado antes de que me buscaran, viviendo vidas separadas. Se veían sorprendidos e intentaron discutir, pero me fui antes de que pudieran convencerme de quedarme. No fue una decisión fácil, pero sentí que era la correcta para mí y mi familia. Eso debió haber sido el final, pero luego cruzaron un límite que no pude ignorar. El fin de semana pasado, Sophie tuvo una obra de teatro en la escuela. Ella llevaba semanas emocionada preparando su papel y Eric y yo estábamos muy orgullosos de lo mucho que trabajó. Se imaginarán mi sorpresa cuando vi a mis padres sentados en el público. Nunca les conté sobre la obra, así que debieron de obtener la información del Facebook de Eric. No se preocupen, ya actualizamos la configuración de privacidad. No solo aparecieron, sino que se comportaron como si fueran parte de nuestra familia. Se presentaron ante otros padres como los abuelos de Sophie. Ella se quedó confundida y le preguntó a Eric quiénes eran. Fue un momento muy incómodo. Tuve que apartar a mis padres y pedirles que se fueran. Mi mamá comenzó a llorar y dijo que los estaba castigando por errores del pasado. Mi papá afirmó que solo intentaban estar ahí para mí ahora, como si eso justificara haber ignorado mis límites. No quería hacer una escena, especialmente con otros padres y niños presentes, así que les pedí que se fueran de la forma más tranquila posible. No fue fácil, seguían tratando de armar un drama, pero logré que se calmaran y se marcharan. Después de que se fueron, Eric y yo estábamos furiosos. Él ha sido un gran apoyo durante todo esto, pero siente que mis padres están tratando de forzar su entrada a nuestras vidas de la peor manera. Ya estaba resentido y molesto con ellos por cómo me trataron al principio y después por seguir sin asumir responsabilidad. Además, está muy protector con Sophie y le preocupa que su conducta pueda confundirla o alterarla. También teme que vayan a llegar demasiado lejos y utilicen a Sophie para acercarse a mí. Obviamente, entiendo su punto de vista. Así que les envié a mis padres un mensaje de texto muy claro después, diciéndoles que sus acciones eran inaceptables y que necesitaba espacio. Les dije que si seguían cruzando límites, no me quedaría más opción que cortar todo contacto definitivamente. Aún no han respondido, pero seguro que es cuestión de tiempo. Parte de mí se pregunta si estoy siendo demasiado dura, pero también siento que tengo todo el derecho de proteger a mi familia de este caos. Traté de darles una oportunidad y demostraron que no estaban listos para respetar mis límites ni mi vida. En fin, los mantendré al tanto de lo que suceda. Gracias por leer y agradezco cualquier consejo sobre cómo proceder. Actualización 2. Realmente no pensaba regresar tan pronto, pero aquí estamos. Las cosas se han salido de control por completo y ya no sé qué hacer. Hace un par de días me llamó un amigo de la familia, alguien con quien he mantenido contacto a lo largo de los años, pero que también habla con mis padres. Me llamó para contarme algo que creyó que debía saber. Mis padres habían intentado contactar a Jake. Sí, a mi exesposo abusivo, controlador y manipulador. Se pusieron en contacto con el mismo tipo cuyos delitos y conducta depredadora salieron en un documental hace solo unos meses. Según mi amigo, mis padres buscaron a Jake para conocer su versión de nuestra separación. Me quedé pasmada. Después de todas las disculpas que me dieron, después de decir que ahora me creían y que querían arreglar las cosas, aún así sintieron la necesidad de validar todo hablando directamente con él. Lo peor es que, al parecer, Jake no les respondió de forma directa,
pero sí hizo algunos comentarios condescendientes a través de conocidos en común, diciendo que yo siempre había sido complicada y que tendía a culpar a otros con facilidad. Al oír esto, sentí como si me abrieran una herida antigua. No quería creerlo. Pensé que quizás mi amigo había malinterpretado la información o que era un rumor falso. Traté de darles el beneficio de la duda a mis padres una vez más y los llamé para confirmar. Hablé con mi mamá y le pregunté si ella y mi papá habían contactado a Jaque. Ni siquiera trató de negarlo. En cambio, empezó a defender su decisión. Dijo que querían entender todo el panorama de lo que había pasado en mi matrimonio. Incluso soltó algo como: antes nos equivocamos, así que no queremos volver a cometer ese error. Me quedé atónita. Ya estaba molesta porque habían roto varios límites en sus intentos de reconciliarse, pero darme cuenta de que mis padres seguían sin confiar en mí, incluso teniendo evidencia en video del comportamiento de Jaque, me hizo sentir que, en realidad, yo no les importaba nada. Mi papá intervino en la llamada y reafirmó lo mismo, diciendo que el comportamiento de Jaque en el documental era preocupante, pero que no necesariamente significaba que hubiera sido un mal esposo. También insinuaron que tal vez yo había exagerado mis problemas en aquel entonces y que solo buscaban claridad. Su total falta de remordimiento fue como una bofetada. Les pregunté si tenían idea del dolor que esto me causaba y de lo valiente que había sido al dejar a Jaque en primer lugar. Mi mamá lo minimizó diciendo que yo estaba siendo demasiado emocional y que no querían hacerme daño de ninguna forma. Mi papá dijo que solo intentaban tomar decisiones informadas sobre cómo reconstruir la relación conmigo. En ese momento exploté. Les dije que eran egoístas, manipuladores e incapaces de cambiar. Les dije que no tenía ningún lugar en mi vida ni en mi familia si ni siquiera podían reconocer lo hiriente que era su comportamiento. Ni siquiera se disculparon. Mi mamá solo suspiró, como si yo estuviera siendo complicada, y mi papá murmuró algo sobre que nunca pueden salir bien conmigo. Colgué. Me sentí abrumada por las emociones. Estaba triste y enojada por la forma en que mis padres me trataban después de años sin contacto. No podía creer que les diera otra oportunidad para que volvieran a traicionarme. Pero también sentí alivio. Me alegré de no tener que lidiar con ellos más. Por horrible que fuera, esto me dio cierto cierre. Siempre me había preocupado cómo dejamos de comunicarnos en términos tan malos, y había una parte de mí que se culpaba por eso. Pero ahora veo con claridad que no tuve la culpa. Hablé con Eric y ha sido mi apoyo absoluto. Estaba furioso también, especialmente porque las acciones de mis padres afectan la estabilidad de nuestra familia. Sophie no se merece ser arrastrada a esto, y Eric tampoco. Ambos coincidimos en que debía proteger a mi familia de este caos. Así que bloqueé a mis padres en todo: teléfono, correo electrónico, redes sociales. Le conté a mi amigo de la familia lo sucedido y me apoyó completamente en mi decisión de cortar el contacto. Incluso se disculpó por ser quien tuvo que darme la noticia, aunque le estoy agradecida por ello, porque necesitaba saberlo. Admito que duele darme cuenta de que mis padres probablemente nunca serán las personas que necesito que sean, pero también sé que no puedo seguir metiéndome en situaciones donde me vuelven a lastimar. Ahora me voy a enfocar en mi familia, Eric, Sophie y la vida que hemos construido juntos. Ellos son mi familia de verdad y no permitiré que nadie estropee eso. Gracias de nuevo a todos por sus consejos y apoyo. Ha sido un camino difícil, pero estoy aprendiendo a defenderme y priorizar a las personas que de verdad importan. Actualización 3. Hola de nuevo. Esta será, con suerte, mi última actualización. Después de todo lo que ha pasado, decidí ponerle un fin definitivo a la intromisión de mis padres en mi vida. Las cosas escalaron de una forma que nunca imaginé y he tenido que tomar decisiones difíciles por el bien de mi familia. Hace un par de semanas recibí una llamada de la escuela de Sophie. El director quería comentarme algo extraño que involucraba a mis padres. Al parecer, se comunicaron directamente con la escuela y afirmaron ser los abuelos de Sophie. Decían que querían ofrecerse como voluntarios para un próximo evento escolar, insistiendo en que tenían mi permiso. Afortunadamente, en la escuela sospecharon y me contactaron primero en lugar de aceptar de inmediato. Me quedé horrorizada. Fui muy clara cuando les dije que no quería tener contacto con ellos, pero decidieron ignorar todo lo que les dije y dirigirse directamente a mi familia. Sabían que no me gustó que aparecieran en la obra de Sophie sin avisar y sabían que quería que se alejaran de ella. Que cruzaran esta línea dejó clarísimo que no se detendrían a menos que tomara medidas serias. Eric estaba igual de furioso.
Dijo que sentía que mis padres trataban de socavarnos como padres e imponerse en la vida de Sophie sin nuestro consentimiento. Ese fue mi punto de quiebre. Me di cuenta de que jamás iban a respetar límites ni aceptar un no por respuesta. Ya habían demostrado una total falta de consideración por mis sentimientos y seguridad, y ahora estaban involucrando a Sophie en su desorden. Era hora de proteger a mi familia de una forma en que antes no lo había hecho. Eric y yo decidimos consultar a un abogado para pedir una orden de restricción. El proceso fue muy duro a nivel emocional. Tuve que relatar todo, desde el abandono tras mi divorcio hasta el comportamiento más reciente, incluyendo su contacto con Jake y el haber aparecido en la obra de Sophie. El abogado nos aseguró que teníamos un caso sólido y nos ayudó con la documentación. Cuando mis padres recibieron la notificación, su reacción fue la esperada. Mi mamá me dejó un mensaje de voz largo y confuso, llorando, diciendo que yo estaba rompiendo la familia y acusándome de exagerar. Mi papá me envió un correo desde una cuenta nueva, ya que bloqueé la antigua, acusándome de ser insensible y diciendo que Eric me había envenenado la cabeza. Ambos insinuaron que yo era demasiado ingenua para saber lo que hacía y que me arrepentiría de tratarlos así. Pero lo único que pude notar fue que seguían sin asumir responsabilidad por nada y preferían seguir culpándome a mí. También trataron de impugnar la orden y desacreditar las pruebas que presenté de su comportamiento hacia mí y mi familia. Pero, para su mala suerte, tenía un montón de evidencias, y eso sin haber intentado recopilarlas sistemáticamente. Me habían tratado tan mal durante años que hasta el juez lo pudo ver, así que nos concedieron la orden de restricción. Esta incluye disposiciones que les impiden contactarnos a mí, a Eric o a Sophie de cualquier forma, incluyendo a través de terceras personas. Si la incumplen, enfrentarán consecuencias legales. Para asegurarnos de que estemos completamente protegidos, también puse al tanto a todos en mi vida, amigos y familiares, de que, si alguien intenta contactarme en nombre de mis padres, cortaré la relación inmediatamente. Por suerte, nadie ha puesto a prueba ese límite hasta ahora, y la mayoría han sido muy comprensivos. Desde que se dictó la orden, mis padres han intentado contactarme algunas veces de forma indirecta. Enviaron cartas a mi antigua dirección, que se reenviaron a mi servicio de correo, pero no las abrí. Las estoy guardando como evidencia por si necesito probar que siguen insistiendo. Todo este proceso ha sido agotador tanto emocional como físicamente. Hay una parte de mí que se siente triste por cómo terminaron las cosas. Desearía que mis padres hubieran cambiado, pero he aceptado que son como son y que no puedo seguir sacrificando mi paz y mi felicidad con la esperanza de que se conviertan en mejores personas. Eric y yo hemos decidido concentrarnos en el futuro. Estamos considerando hacer un viaje familiar con Sophie para cambiar de ambiente y crear recuerdos positivos. También estoy viendo a una terapeuta para trabajar la culpa y el dolor que aún siento por todo lo que ha pasado con mis padres. Si soy sincera, finalmente siento que este capítulo de mi vida ha llegado a su fin. Hice todo lo que estaba a mi alcance para protegerme y proteger a mi familia, y he establecido límites que pretendo hacer cumplir. Mis padres tuvieron muchas oportunidades de reconstruir la relación y echaron a perder cada una de ellas. Gracias de nuevo a todos los que me apoyaron en este lío. Sus consejos y palabras de ánimo significaron mucho para mí. De verdad lo aprecio.